Bien, estimados participantes, vamos a dar inicio ya, luego de haber visto también este video que al final compartiremos información sobre el curso de entrenamiento. Entonces, este webinar tiene dos objetivos. Bueno, número uno, dar a conocer este esquema de certificación CBII. Según esta normativa, AWS QC1. Y número dos, segundo objetivo es presentar nuestro curso de entrenamiento. Este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora y al finalizar vamos a comentar brevemente sobre el curso de entrenamiento CBI. ¿Ok? Entonces, iniciamos ya esta temática. Y bueno, tengo algunos documentos que compartir y básicamente nos vamos a centrar en esta norma, en esta especificación, que es AWS QC1. Esta es la última versión de QC1, la 2016. También la podemos compartir si es que no la tiene aún. Eso le vamos a compartir en los grupos de WhatsApp de Intec Perú Welding. Ok, entonces vamos a ir viendo algunas páginas de esta normativa, ok. Esta es la versión en inglés, pero tenemos por aquí alguna traducción técnica de algunos párrafos de interés. Entonces, por aquí nos dice este abstract. Vamos a leerlo para luego comentar. Esta especificación define los requisitos y el programa para que la American Welding Society certifique a los inspectores de soldadura. La certificación de los inspectores de soldadura visual requiere documentación de experiencia, finalización satisfactoria de un examen y prueba de agudeza visual. Entonces, básicamente, lo que nos está indicando aquí, que los requisitos, los requerimientos, son número uno, documentación de experiencia. Entonces, el postulante a CBII, a inspector de soldadura certificado por AWS, necesita sustentar con documentos su experiencia en inspección de soldadura, ¿ok? Finalización, dice, satisfactoria de un examen. Este examen está referido a un examen que en realidad tiene tres partes, parte A, parte B y parte C. Y también exige una prueba de agudeza visual. El examen evalúa el conocimiento del inspector sobre los procesos de soldadura, los procedimientos de soldadura, las pruebas destructivas, los términos, las definiciones, los símbolos, los informes, la seguridad y las responsabilidades. Entonces, no es poco el contenido, miren, del examen, ¿ok? Esta última parte que hemos resaltado está hablando de los contenidos del examen y eso que está bastante resumido, ¿bien? Podríamos explayarnos un poco sobre esto, pero vamos a ver otros aspectos. Pero desde ya les comentamos que el contenido de este examen, que tiene tres partes, es bastante amplio. Por eso un curso de entrenamiento para CBI no es un curso que se lo den en una semana, en un seminario mucho menos, ¿no? A nosotros nos habían solicitado este curso ya meses atrás, pero no queríamos lanzar un curso todavía sin primero evaluar bien todos los contenidos, sintetizarlos, armar todo un sílabo y un programa completo, ¿no? Y bueno, al final comentaremos un poquito más sobre esto. Pero esto les presento para que tengan conocimiento de que el examen CBI, por eso es un examen, pues, digamos, bastante codiciado, ¿no? Bueno, la certificación es lo que es bastante codiciado, ¿no? ¿Quién no
quisiera tener esa certificación CWI, ¿no? Pero se requieren una serie de requisitos y a eso vamos a desarrollar en estos momentos. Vamos a avanzar en este mismo documento en QC1. Leemos algo sobre este ítem que estamos en la página 9, aquí en números romanos, sobre el propósito de la inspección de soldadura. Bien, el propósito de la inspección de soldadura es determinar si una pieza soldada cumple con los requisitos, perdón, con los criterios de aceptación de un código. Entonces, siempre que hablamos de inspección de soldadura, lo vamos a relacionar esto con un código de soldadura estructural, perdón, un código de soldadura en general. Llámese AWS de 1.1, código ASME, llámese API, etc. Dentro de los AWS de la familia D, no solamente se da por si acaso el examen CWI bajo el código de 1.1, ¿no? Vamos a mostrar ahora los diferentes códigos bajo los cuales podemos rendir esta certificación. El inspector de soldadura debe estar completamente familiarizado con los procesos de soldadura, los procedimientos de soldadura, las calificaciones de los soldadores, los materiales, la limitación de las pruebas de soldadura, ser capaz de leer dibujos, preparar y mantener registros, preparar y hacer informes y emitir juicios responsables. Para que los inspectores de soldadura sean efectivos, las actividades realizadas deben ser consistentes con los requisitos y principios técnicos y éticos. Continuamos. Esta normativa contiene 32 páginas. Antes de avanzar un poquito sobre estos contenidos, quiero mostrar también este otro estándar, B5.1. El QC1 que estamos estudiando se refiere a la certificación y B5.1 se refiere a la calificación de los inspectores de soldadura. Calificación. Entonces, hay una diferencia entre calificación y certificación, aunque a medida que uno va estudiando estos contenidos van a ver que, digamos que se puede hablar de equivalencias, ¿ok? Equivalencias en cuanto a las funciones, más que todo. Entonces, lo que va a diferenciar a un inspector de soldadura calificado de un inspector de soldadura certificado es precisamente esa evidencia escrita, que es la certificación para lo cual se tienen que dar estos exámenes. Bien, entonces seguimos con QC1. Ok, leamos solamente las primeras líneas de este alcance. Dice, esta especificación establece los requisitos para la certificación del personal de inspección de soldadura de la American Welding Society, AWS, describe cómo se certifica al personal y a los principios de conducta y práctica mediante los cuales se puede mantener la certificación. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Esto ya es materia de otro estudio, pero esta primera parte nos habla de los requisitos para la certificación del personal. Entonces, veamos ese ítem número 2 para tener conocimiento sobre los niveles de certificación. ¿Ok? Nos dice, existen 3 niveles de certificación AWS del personal de inspección de soldadura. Se pueden agregar endosos a las certificaciones. Estos niveles se definen de la siguiente manera. Tenemos, en primer lugar,
Vamos a ampliar un poquito. Al inspector SCWI. SCWI, por sus siglas en inglés, obedece a estas palabras Senior Certified Welding Inspector, que es aquella persona que cumple con los requerimientos de AWS descritos en los ítems 5.3, 6.1 y 6.2 de AWS B5.1. Noten ustedes que nos está citando a este documento, a este estándar AWS B5.1. Bien, entonces así se manejan estos criterios de lo que son los requisitos para la certificación. Va a haber momentos en que este documento contiene explícitamente una serie de requisitos. En otros momentos se va a citar al documento B5.1 que hemos mostrado hace un instante. Y bueno, ahora solamente vamos a citar estos textos. El siguiente nivel de certificación es el Certified Welding Inspector, CWI. Es aquella persona, igual te da por aquí una referencia a un ítem. Habría que ir al B5.1 para ver cuáles son esos requisitos con los que debe cumplir. B5.1. Entonces, por ahora solamente estamos mostrando los niveles de certificación. Igual vamos a definir también sus funciones de cada uno para diferenciarlos. En tercer lugar tenemos el inspector CAWI o CAWI. Es el inspector de soldadura certificado asociado. Bien, entonces, en el orden que lo hemos nombrado, el SCWI, CWI y CAWI, en ese orden, el primero será pues el de mayor nivel, ¿no? El segundo, el CWI, es el nivel intermedio y CAWI es el tercer nivel, por decirlo así, ¿ok? Entonces, cuando uno postula a una certificación de AWS, pues realmente no es tanto que va a ir y va a postular a CAWI. Bueno, van a ver ustedes ahora cuando muestre las funciones que el inspector CAWI pues tiene muy pocas responsabilidades, ¿no? Muy limitadas en realidad. Entonces, normalmente uno postula para CWI y para aprobar el examen CWI se requiere un mínimo de 72% de preguntas o respuestas bien contestadas, ¿ok? ¿Qué pasa si yo obtengo no 72, sino obtengo solamente 70% o 69%? Bueno, AWS te indica que con ese porcentaje podrías acceder a una certificación CAWI, porque CAWI solamente exige 60% de respuestas correctas, ¿ok? Entonces, bien podrías servir ese puntaje para acceder a esa certificación, pero nosotros, obviamente, dentro de nuestro curso estamos apuntando a alcanzar esta puntuación para CW. Entonces, ya que hablamos de los tres niveles, veamos algo sobre las funciones, ¿ok? Miren cómo van según los niveles, ¿no? El SCWI dice, ahí están las funciones del personal certificado. El SCWI podrá realizar inspecciones, supervisar uno o más CWI, CAWI o personal de ensayos no destructivos, NDE, preparar procedimientos de inspección, revisar e interpretar los procedimientos de unión, realizar auditorías de proveedores u organizaciones que proporcionan materiales o servicios al proyecto y garantizar que el trabajo realizado y los registros mantenidos cumplen con los requisitos de las normas aplicables, otro documento del contrato, y realizan todas las tareas de SWI, enumeradas
en AWS B5.1. Por si acaso, hacemos una acotación. El SWI, que menciona aquí, sería lo equivalente a un CWI, ¿ok? Pero este SWI está sin la letra C, es decir, no está certificado, está calificado, podría decirse, bajo el esquema B5.1, pero no está certificado. Pero las funciones, aun cuando no esté certificado, de manera interna en una organización, en una empresa, en una industria, serían las mismas que un SCW, ¿ok? Entonces, SCWI es un equivalente con el SWI. Igual, para el CWI, cuando usted lea el documento B5.1, va a encontrar ya no estas siglas CWI, sino va a encontrar solamente WI. WI. Y correspondientemente también el CAWI, el equivalente en B5.1, en esta otra normativa, el CAWI lo va a encontrar sin la letra C, sería simplemente AWI. Muy bien, seguimos. El SCWI, por aquí hay funciones comunes, ¿no? El ítem anterior fue solamente el inspector senior. Ahora tenemos al SCWI y al CWI dice podrán realizar inspecciones o verificar que el trabajo inspeccionado y los registros mantenidos se ajusten a los requisitos de las normas aplicables y realizar todas las tareas del BWI, enumeradas en AWS B5.1, especificación para la calificación de inspectores de soldadura. El SCWI y el CWI deberán poder certificar la calificación de los soldadores según varios códigos o normas. Los requisitos del programa de soldadores certificados por AWS QC7 y el Registro Nacional de Soldadores Certificados por AWS están fuera del alcance de esta especificación. Está hablando de lo que es el programa de soldadores certificados. Ese es otro programa que están fuera de esta norma. Bien, pero lo cierto es que tanto el SCWI como el CWI van a poder, con esa certificación, dice certificar la calificación de los soldadores según uno u otro código o normativo. O sea, no es que si me certifico como inspector de soldadura CWI, solamente voy a poder, digamos, si hablamos de esta función, solamente voy a certificar a la calificación de un soldador bajo AWS. No, si se va a hacer una homologación o una certificación o calificación de soldadores bajo cualquier código o norma, el CWI está dentro de sus competencias hacer esa certificación. Y por aquí algo sobre el inspector CAWI. Dice, el CAWI podrá realizar inspecciones solo bajo la supervisión activa, según se define en esta especificación de un SCWI o un CWI. El SCWI o CWI mantendrá la responsabilidad de determinar la aceptación final. Entonces, ese inspector CAWI está siempre bajo la supervisión o bien de un CWI o de un SCWI. Ok, veamos algo sobre, bueno, aquí sí vamos a ir, después vamos a echar un vistazo al documento B5.1, porque cuando se habla, por ejemplo, de requisitos o requerimientos de educación y experiencia, QC1 te indica lo siguiente. Los solicitantes o los aplicantes que deseen obtener la certificación, cualquiera de los tres niveles, deberá cumplir con los requisitos de educación y experiencia. Son dos cosas, ¿no? Requisitos de educación y de experiencia aplicables según se establece en el ítem 5.5 de AWS B5.1.
¿Ok? Entonces, vamos a ir en un momento a esa norma y a ese ítem, pero quiero, antes de ir a la otra normativa, mostrar esta información importante también. Estos son los requerimientos de examinación o del examen para la certificación CBWI y SCBWI. Por aquí tenemos, bueno, 6.1 es para el inspector de soldadura certificado senior, pero nosotros nos vamos a centrar en este ítem 6.2. Miren, por aquí lo que les comentaba, los requisitos de aprobación del curso, ¿no? Tenemos las tres partes del examen, la parte A que es fundamentos, parte B que es la parte práctica, y la parte C que es la parte del código o del libro código. Entonces, 150 preguntas para la parte A, 40 preguntas para la parte B y 46 preguntas para la parte C. Entonces, ojo que por aquí nos indica lo siguiente, dice mínimo número de preguntas, mínima cantidad de preguntas que podría venir en el examen. Entonces, AWS se toma esa libertad de que vengan más preguntas, pero no menos de esas cantidades. 150 para fundamentos, 40 para la parte práctica y 46 para la parte del libro código. Estos son los porcentajes. Se requiere tener el mínimo de 72% por aquí, 72% para los tres casos, mínimo, ¿no? Una nota adicional por aquí podría ser el caso, dice los solicitantes que obtengan un puntaje general, ¿ok? Está hablando de un promedio de los tres exámenes, compuesto del 72%. Este es un promedio simple, ¿no? La sumatoria debió entre 3. O sea, ¿qué pasa si alguien dice, eh, un solicitante que obtenga este puntaje del 72% como promedio simple, pero dice, y no cumplan con los requisitos de 6.22, estos requisitos, pueden volver a tomar las partes reprobadas sujeto a los requisitos 6.25. ¿Por qué se comenta eso? Bueno, porque podría ser el caso que cuando yo fui a dar mi examen, la parte A, pues los fundamentos los tenía bien planteados, bien afianzados y saqué por aquí, digamos, 80%, 82%, 85%. ¿Ok? En la parte B saqué, pasé este mínimo, 75%. ¿Ok? Pero en la parte C saqué, digamos, 68%. 68%. Entonces, se hizo el promedio y alcancé un promedio general, un promedio simple de, digamos, 77%, ¿no? O sea, mucho más de lo que me pide. ¿Por qué? Porque en la parte A saqué un buen porcentaje, 80, 85%, ¿no? Entonces, en mi promedio, yo saqué 77%, mucho más de lo que está pidiendo de manera individual. Pero basta que uno de los tres exámenes o una de las tres partes saque menos en uno de los tres, aun cuando mi promedio general sea mayor al 72%, por aquí te lo indica, ¿no? Entonces, dice, y no se cumpla con 6.22, pueden volver a tomar las partes reprobadas, que pueden ser una o dos, sujetos a los requisitos de 6.2.5. ¿Ok? Entonces, hacemos también esa acotación. Muy bien, y aquí algunos detalles más ya sobre los exámenes. Pero ahora sí vamos rápidamente al ítem o a la norma B5.1 y vamos a ir al ítem 5.2. Por acá lo tenemos.
Ok, vamos a comentar algo sobre esto, esta información que es seguramente de interés de muchos que estén interesados en alcanzar pues esta certificación CBWI. Entonces, ¿para quién está dirigido? ¿Quiénes pueden aplicar a este examen? ¿Será solamente para ingenieros? ¿Será solamente para eh, supervisores con 5, 10, 15 años de experiencia? Entonces, vamos a ver eso según esta normativa. Entonces, dice requisitos de educación y experiencia. Están ligados estos dos términos o estos dos requisitos por lo siguiente. Dice 5.1. Ojo, miren, no se vayan a confundir por aquí. Cuando dice, ya les comenté, ¿no? Cuando dice AWI, aquí estamos en la otra normativa, en B5.1. ¿Ok? Entonces se está refiriendo en lo que sería en la otra normativa QC1, el inspector CAWI, el tercer nivel de certificación. Entonces, aquí en esta normativa se lo ve desde esta perspectiva porque digamos que en esta instancia todavía el inspector no está certificado y justamente tiene que cumplir con esos requisitos. ¿Ok? Entonces, primero te habla del inspector, el inspector AWI o el inspector asociado. Dice, deberá ser un graduado de la escuela secundaria o tener un diploma equivalente a la escuela secundaria aprobado por el Estado o el Ejército. ¿Ok? Siguiente ítem. Deberá tener un mínimo de 2 años de experiencia en una función ocupacional con una relación directa con las soldaduras fabricadas según las normas nacionales o internacionales y que estén directamente involucradas en una o más áreas enumeradas a continuación. Siguiente ítem. Las alternativas 511, 512 con documentación de respaldo. Por ejemplo, ¿cuál es la documentación de respaldo? Copia de expedientes académicos, carta de referencia, que especifiquen las horas de crédito de capacitación obtenidas. Se pueden sustituir de la siguiente manera. Entonces, aquí hablamos de una sustitución, dice, que son las siguientes. Nivel de escolaridad de octavo grado con un mínimo de 4 años de experiencia laboral en funciones de soldadura, como se define en 5.5. Entonces, eh, estamos hablando de que estos requisitos iniciales, estos dos, 5.1, 5.1.1 y 5.1.2, si es que, digamos, no cumplimos con estos requisitos, tenemos, dice, según este ítem, que estas alternativas, estos requisitos, dice, se pueden sustituir, es decir, en otras palabras, podemos tener una nueva alternativa que sería esta. Dice tener un nivel de escolaridad de octavo grado con un mínimo de 4 años de experiencia laboral en función de soldadura. Entonces, ¿qué pasa por aquí? Varía la cantidad de años de experiencia. ¿Y qué pasa si alguien tiene un nivel de escolaridad inferior al octavo grado? ¿Ok? Entonces se requiere un mínimo de 6 años de experiencia. Lo anterior fue de 4 años. Alguien tiene a menor grado de escolaridad o de educación formal y necesitamos más años de experiencia. ¿Ok? Entonces, por ahí va la explicación de estos ítems. Nivel de escolaridad de octavo grado con un mínimo de 1 año de educación y capacitación vocacional y un plan de estudio de soldadura y un mínimo de 3 años de experiencia en función de soldadura. Esta sería una tercera alternativa. ¿Ok? Entonces, dependiendo, eso sí va a depender mucho del grado de formación, de instrucción que tengamos, pues a menor grado de instrucción de escolaridad o de secundaria, pues vamos a necesitar sustentar con más horas de experiencia para que nuestra postulación sea aceptada por AW. Algo más por aquí. 2 años de educación postsecundaria
un currículo en soldadura o tecnología de ingeniería, ingeniería o ciencias físicas y un mínimo de 6 meses de experiencia en función de soldadura, como se define en 5.5. Una última alternativa ahí, ¿ok? Bueno, hemos leído lo que respecta al inspector Cowie. Está bien como referencia, pero es de nuestro particular interés esta certificación, ¿ok? Entonces, para un inspector de soldaduras CWI, dice, o para quien aspira a esa certificación, deberá ser graduado de la escuela secundaria o tener un diploma equivalente a la escuela secundaria aprobado por el Estado o el Ejército. O sea, en primer lugar, dice que necesitamos esa educación mínima, haber culminado la secundaria, ¿ok? Y el siguiente ítem nos dice que deberá tener un mínimo de 5 años. El inspector Cowie era 2 años solamente, ¿no? Pero aquí necesitamos sustentar con documentación 5 años de experiencia, ¿no? Y bueno, ahí es donde ya entra a tallar cada caso personal, ¿no? Alguien dirá, uy, pero yo tengo ya mi secundario completa, pero tengo solamente 4 años de experiencia. O alguien dice, tal vez yo no acabé la secundaria, ¿no? Y por algunas circunstancias, pues aquí en Perú al menos la secundaria son 5 años y digamos que solamente alcanzó hasta el 4.º año de secundaria. Y de ahí, bueno, por algún motivo pasó al trabajo en campo, pero tiene esos años de experiencia. Entonces, hay que evaluar cada caso, ¿no? Pero sigamos leyendo las alternativas. Entonces, con el mismo criterio de lo anterior, miren, estos son los requisitos, digamos, fundamentales. 5 años, perdón, secundaria completa y 5 años de experiencia en cuanto a inspección y prácticas relacionadas. ¿Ok? Pero hay algunas alternativas que las tenemos por aquí. Dicen, las alternativas 5.2.1 y 5.2.2, las dos anteriores, dice con documentación de respaldo, estos son documentos simplemente que respaldan, dice, se pueden sustituir de la siguiente manera. Número 1, educación a nivel de 8.º grado con un mínimo de 9 años de experiencia laboral en función de soldadura, como se define en 5.5. Tal vez mis compatriotas aquí en Perú no tengan muy claro esto del 8.º grado, pero en algunos, no en todos, pero en algunos países en Sudamérica o Centroamérica, es como que se cuenta desde lo que llamamos aquí la primaria y la secundaria, en un solo conteo, ¿no? Desde el primer año o grado de primaria hasta lo que para nosotros es el 5.º grado, perdón, claro, el 5.º año de secundaria. En otros países son simplemente la sumatoria de la primaria y la secundaria, que son como 12 años, me parece. Entonces, los que alcanzan, digamos, el 8.º grado, eso es para Perú, que hayan culminado su 2.º año de secundaria, ¿no? Pero para otros países, su 8.º grado de escolaridad. Entonces dice, educación a nivel de 8.º grado o 2.º año en Perú, con un mínimo de 9 años de experiencia laboral en función de soldadura, como se define en 5.5. Entonces, esta es una alternativa para aquellos que no alcanzaron a culminar la secundaria. Miren, que AWS considera que aun cuando no se culminó esos estudios, se puede acceder a esta certificación. Pero, ¿qué pasa? Los años de experiencia ya no son pocos, son 9 años de experiencia laboral, que se tiene que sustentar también. Y algo más por aquí, dice, educación inferior a 8.º grado con un mínimo de 12 años de experiencia laboral en función de soldadura, como se define en 5.5. En 5.5. Entonces, una alternativa más para alguien que tiene un nivel inferior al 8.º grado. ¿Ok? Pero, obviamente, se necesita mucho más sustento de años de experiencia. ¿Cuántos? 12 años. Bastante.
Pero ahí está la alternativa. Y complementamos con esto. Dice, se puede sustituir un máximo de 4 años de educación postsecundaria por un número igual de años de experiencia requerida de 5 años. Entonces, volvemos, esperemos que esté quedando claro esto, pero eh, vamos de todas maneras a recalcar esto. Aquí está, digamos, la base de los requerimientos de la certificación. ¿Ok? Secundaria completa y 5 años de experiencia. Esa es la base, ¿no? Pero por acá hay algo interesante, una alternativa interesante de AWS. ¿Qué pasa si alguien, pues, tiene una formación post-secundaria, llámese un instituto técnico, tecnológico o universidad, estudios en ingeniería? Pues nos dice lo siguiente. Dice, si yo cuento con, digamos, 5 o 6 años de educación postsecundaria, dice, de esa cantidad de años que yo tenga en educación postsecundaria, un máximo, dice, un máximo de 4 años, pueden sustituir, dice, por un número igual de años de experiencia requerida, que son 5 años, ¿ok? Siempre que los estudios sean relevantes para cualquiera de las funciones definidas en 5.5. Por aquí algo sobre el crédito, dice, se otorga de la siguiente manera. Licenciatura, grado superior en soldadura, 4 años como máximo, si el título es en ingeniería de soldadura o tecnología de la soldadura. ¿Ok? Esos son, en otras palabras, los años convalidables o que sustituyen a los años de experiencia. Grado asociado superior, 3 años como máximo si el título en tecnología, ingeniería o ciencia física de soldadura o no relacionadas con la soldadura. Cursos de escuela técnica, 2 años como máximo y solo para cursos completados con éxito en un plan de estudios que pueda o podría ser aplicado al año anterior. Cursos profesionales también cuentan 1 año como máximo y solo para cursos completados con éxito en un plan de estudios relacionados con la soldadura que pueda o podría aplicarse al año anterior. Muy bien. Entonces, esos son los requisitos, los años que podemos convalidar, especialmente con lo que es los años de experiencia, ¿no? Que tal vez es un poco más difícil sustentar, ¿no? Alguien dirá, yo tengo la secundaria completa, tengo 2 años ya de estudios, 3 años, 4 años de estudios superiores, ya sea técnico o profesional en ingeniería. Entonces ya sabe el ítem que debe revisar, que te da los años que pueden convalidarse para que ya no sean 5, tal vez 4 o 3 o 2 años de experiencia. Bien, entonces ese es el enfoque del esquema para la certificación. Muy bien. Y rápidamente con eso vamos culminando, al menos lo que es la presentación de ese esquema de certificación. Luego pasamos a comentarles sobre el curso de entrenamiento. Muy bien. Miren, quiero mostrar 3 documentos. Hemos estado describiendo que para el examen AWS CWI, el examen tiene 3 partes, ¿verdad? Entonces, este documento, que son 6 páginas nada más, miren, dice CWI, part A, Fundamentals. Entonces, la parte A, los que son los fundamentos, está descrito en este resumen, es un resumen nada más, del esquema del examen en su parte A. Bien, ¿qué te indica por aquí? Está la tabla de contenidos, miren. Eso también lo podemos compartir, no hay problema. Los requerimientos de examinación o del examen. Esto, miren, es una información también importante, dado que siempre uno se pregunta, pues, ¿no? ¿Dónde me van a tomar el examen? ¿A qué lugar debo ir? En mi ciudad lo puedo tomar. Tengo que ir a la capital del país donde vivo. ¿Existen en mi país centros autorizados? Bueno, aquí damos solamente algunas generalidades, pero
les comentamos que este examen, la parte A, estamos en la parte A, dice, es un examen tipo CBT. Es un test basado o soportado en computadora, en un ordenador, ¿ok? Que se lo rinde en los centros Prometric. Estos centros Prometric son centros autorizados para rendir exámenes, no solamente de AWS, ¿no? O sea, cualquier institución, organización, les encarga a estos centros de test Prometric, así se llaman, para que se encarguen de tomar el examen a los postulantes y bueno, lógicamente pues hay todo un protocolo para ingresar, para presentarse, mostrar sus credenciales y verificar hasta que ya esté listo para su examen, ingresa y da su examen en este centro Prometric, ¿ok? Entonces, esto es la parte A. Aquí está, miren, esto es importante también, el porcentaje mínimo de preguntas, o mejor dicho, el porcentaje mínimo de, de preguntas, sí, pero según los temas o los subtemas, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos términos y definiciones, proceso de soldadura, símbolos, simbología de soldadura, examinación de soldadura, lo que es la performance o el desempeño del soldador, ensayos no destructivos, etc., ¿no? Entonces, 12 preguntas para términos y definiciones, 12 preguntas para proceso de soldadura y así. Cantidad de preguntas, pero ojo que esto es mínimo porcentaje de preguntas. ¿Podrían ser más? Sí, podrían ser más. Pero ya sabemos al menos cuáles son las partes que tienen mayor porcentaje. ¿Ok? Por aquí te indica, miren, el examen parte A, CBWI, es un examen a libro cerrado. ¿Ok? Los candidatos no pueden traer ningún libro de referencia a los centros de prueba de CBT en Prometric, ni aparecerán libros de referencia en la pantalla. Entonces, este primer examen o la primera parte es a libro cerrado. La cantidad de preguntas, 150 preguntas, dice, pero se pueden extender, dice, hasta 165. El tiempo requerido, esto ya lo hemos comentado, que es el 72% mínimo de aprobación. Bien, y alguna información complementaria. Hasta te ponen incluso un ejemplo, miren. Un ejemplo de cómo podría venir una pregunta de ese tipo para la parte A. Entonces mostramos ahora la parte B. Igual tiene, miren, 7 páginas nada más. La parte B de lo que es el contenido, información de esta parte B del examen CBWI. Es el contenido. Esto también quiero resaltar que la parte B, miren, el examen será una prueba en papel entregada en los centros de prueba autorizados por AWS. Entonces, esta parte B del examen ya no se lo rinde en Prometric, en los centros de test Prometric, sino se lo rinde por la característica de este tipo de examen, que es un examen, digamos, en papel físico, ya no en computadora, sino que se rinde el examen en papel y se rinde en centros autorizados por AWS, ¿no? En cada país eso va a variar, ¿no? Aquí en Perú me parece que hay 4 o 5 instituciones que tienen esa autorización para tomar los exámenes solamente la parte B, ¿ok? Este tipo de examen es un PBT, ¿no? Un examen basado en el rendimiento de prueba en papel. También la cantidad de preguntas, el mínimo porcentaje. Ya que vamos a compartir este documento, miren, les comento que para esta parte B, se necesita, quiero ver si lo tengo por aquí en la mano, esto de acá. Dice, los candidatos o los postulantes deben utilizar uno o más de los siguientes para sus respuestas en su examen. Entonces, este es un material que nos van a entregar de parte de AWS en este centro autorizado de AWS. Uno es
libro de especificaciones, nos van a entregar también una serie de capturas, de fotos, de documentos, como pueden ser las PQRs, una WPS, una WQTR, etcétera, ¿ok? Con el fin de que en base a esos documentos se respondan a las preguntas, ¿ok? Nos entregan también un juego o un kit de réplicas de plástico o de soldadura para que según venga una pregunta, pues uno tiene que tomar medidas, verificar algunas discontinuidades, hacer una inspección visual en otras palabras. Obviamente para eso necesitas un kit de inspección visual, ¿no? Eso también te lo entregan con las diferentes galgas, ¿no?, que se necesitan para lo que es esta parte B. Entonces, este libro de especificaciones, el Book of Specifications, estos ítems que están por aquí, miren que dicen inglés, español, etcétera. Uno le puede dar clic en este PDF y nos redirige o nos envía, digamos, a esta página donde está justamente lo que es el libro de especificaciones, ¿ok? Y eso lo puedes cargar y todo. Entonces, esto es información en realidad que está a la mano, no es exclusivo de nosotros. Nosotros tenemos otro material ya propio, exclusivo, obviamente, de Intec Perú Welding, ya dentro del curso, pero esta es información en realidad que usted la encuentra en la página de AWS. El libro de especificaciones, ahí está, la versión 2017. Y ahí, bueno, relativamente ya extenso, ¿no? Muy bien. Entonces, pero seguimos aquí, esa es la parte B entonces, y terminamos con la parte C. El esquema es similar, pero ya obviamente te indica las diferencias de lo que es la parte C, ¿ok? Entonces, la parte C es un examen tipo CBT, al igual que la parte A, se los toma en un centro Prometric. Ahí está la cantidad de preguntas que pueden venir, el mínimo porcentaje. Esto no es cantidad de preguntas, sino mínimo porcentaje de preguntas. Estos son los diferentes códigos bajo los cuales uno puede rendir su examen, ¿ok? AWS de 1.1, API 1104, AWS de 1.2, de 1.5, 15.1, de 17.1, también bajo ASME, sección 9 y B31.3, ASME sección 8. Bien, ya ahí tienen una serie de estándares, de códigos bajo los cuales usted puede rendir su examen para la certificación. Nosotros lo estamos desarrollando en el curso eh, de acuerdo a AWS de 1.1, ¿ok? Pero eso no quiere decir, como dijimos al inicio, que porque doy mi examen y adquiero la certificación CBWI, en realidad en el certificado o en las credenciales como inspectora soldadora CBWI, no indica en realidad que tú te has certificado bajo este código, ¿no? ASME sección 9. No. El inspector soldadora CBWI puede realizar sus labores, sus funciones, tales cuales hemos ya mencionado algunas de ellas, para cualquier tipo de código o normativa. Ok, entonces cerramos ya estas pantallas y presentamos este curso ya en esta parte final. Este es el curso de entrenamiento de Intec Perú Welding. El curso de entrenamiento CBWI es un curso preparatorio, ¿ok? Un curso preparatorio para el examen de certificación CBWI. Entonces, insistimos en que un curso preparatorio, al menos desde nuestro punto de vista, por la cantidad de contenidos que exige el examen, como ya lo han podido apreciar, entonces un curso de esta magnitud, pues no se lo puede desarrollar en una semana. O sea, no se lo puede hacer en un seminario, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un seminario, pues, de
de 20, 30, 48 horas, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es dar simplemente unas pautas para cómo rendir el examen, cómo estudiar y eso, ¿no? No más o no mucho más de eso. Por eso nosotros hemos desarrollado un curso de 100 horas efectivas netas, ¿ok? Son 10 semanas, ¿ok? Porque es muy diferente dar un curso en una semana o 2 semanas incluso. Incluso, miren, yo puedo dar las mismas 100 horas en de repente 2 semanas, ¿ok? Pero es como que les entregamos demasiada información y el alumno no termina de asimilar, por decirlo así, toda esa información o procesarla. Entonces, simplemente lo llenamos de información al alumno, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho o desarrollado este curso de manera estratégica con el fin de que se alcance el objetivo, es lo que se quiere finalmente, ¿no? Alcanzar la certificación. Entonces, son 10 semanas de preparación. eh, Cada semana se desarrollan 10 horas, esto es sábados y domingos, y con ello se cumplen con las 10 horas semanales. Por 10 semanas son 100 horas efectivas. Y adicionalmente son 20 horas de desarrollo de quizzes, test cortos, semanales, y también algunos simulacros ya con la misma cantidad de preguntas que exige la parte A, la parte B y la parte C. ¿Ok? Entonces, ese es de manera general el esquema para lo que es nuestro curso de entrenamiento CW. Bueno, esto ya lo vamos a saltar un poquito porque ya hemos visto qué es o quién es un inspector certificado y todo ello. Lo hemos visto directamente en la normativa. ¿Ok? Todo esto ya hemos visto, la parte A, parte B, parte C. ¿Ok? Este es lo mismo que hemos desarrollado en este webinar, está aquí. ¿Ok? Pero aquí ya usted lo tiene pues desglosado con los contenidos, que es la parte A, fundamentos, parte B, el examen práctico, y parte C, la aplicación con el examen de aplicaciones a código abierto. Ahora, este es nuestro curso de entrenamiento, ya dijimos son 120 horas en total, incluidos los quizzes y exámenes simulacros. Aquí tienen ustedes, le hemos llamado unidad 1 a la parte A de fundamentos, unidad 2 a la parte B, que es la parte práctica, y unidad 3 a la parte C, con el examen o parte con código abierto. Bajo, ojo que esto es bajo AWS D1.1, enfocado ya desde nuestro curso de Intec Perú Welding. Entonces, iniciamos, ya estamos ya a puertas en realidad. El 16 de octubre ya tenemos varios alumnos inscritos, por si acaso, una base de lo que va a ser nuestra aula, pero les invitamos a que se sume todavía, hay vacantes todavía disponibles. La semana 1, pues ahí están los temas en detalle, siguiendo el esquema que nos pide, nos exige AWS. Ahí están todos los prácticas de seguridad, inspección de soldadura, geometría de las juntas soldadas, símbolo de soldadura, propiedades de los metales, ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura, discontinuidad de soldadura y metal base, inspección visual, otros métodos, todo esto es parte A. Entonces, todos los temas se cubren. La semana 5, semana 6, son 2 semanas que se cubre lo que es la parte B, que es más corto. Y aquí hacemos una presentación y uso del código AWS específico. Esto es el libro que hemos mostrado rápidamente, el Book of Specifications, o el BOS también se le conoce. Hacemos la presentación y uso del código. Esta es la segunda parte. Luego la semana siguiente, semana 6, hacemos la presentación y uso también del kit de instrumentos de inspección visual, todas las galgas que se van a usar para la inspección. Y tenemos una sesión práctica demostrativa con las mismas, o bueno, con lo que son las réplicas de AWS, las réplicas de plástico, que son las juntas soldadas. Entonces, también hacemos una sesión práctica con esas réplicas. Y la unidad 3, que es la parte C, ahí están los temas. Esto tiene que ver ya, esto es netamente contenido de AWS de 1.1. Nosotros hemos desarrollado ya un curso completo, un programa de capacitación continua
del código AWS de 1.1. Entonces tenemos ese respaldo de que todo este material ya lo tenemos, digamos, ya desarrollado. El contenido, quien ha llevado este programa de capacitación continua AWS de 1.1, seguramente se le hace familiar a todos estos temas. Son lo mismo. Diseño de conexiones soldadas, precalificación, calificación, fabricación, inspección. ¿Ok? Entonces, todo esto se desarrolla ya obviamente desde el enfoque de la certificación CBWI en esta parte C. Muy bien, señores, entonces, esos son los contenidos, la carga horaria, están los horarios, sábados de 6 a 10 p.m., domingos de 4 a 10 p.m. Esto ya les he explicado, la cantidad de horas, la carga horaria, según las semanas. Y aquí los horarios, ¿no? Los horarios bastante flexibles para quien trabaja, pues normalmente nos queda libre por ahí los fines de semana, ¿no? Requiere de esfuerzo, dedicación, obviamente, pero va a valer la pena hacer un esfuerzo para que durante 10 semanas, y no solamente es los fines de semana, ¿no? Sino que se les da algunos exámenes, unos tests para que repase y se ejercite. En la semana asimile bien el tema y la semana siguiente entramos con un siguiente tema. ¿Ok? Los ponentes, expositores encargados de este curso, bueno, mi persona, soy el ingeniero Eduardo Solar Cabrera, y también nos va a acompañar especialmente en lo que es inspección, ¿ok? Bueno, creo que no podríamos tener mejor expositor que el ingeniero Octavio Arce. Él cuenta, como ven aquí, con todas estas certificaciones nivel 3 de lo que son métodos de inspección de soldadura. ¿Ok? Y estos son ya la información seguramente de interés para algunos de ustedes. El precio del curso es, el precio normal es de $830. ¿Ok? Y bueno, estamos, digamos, en un promedio, ¿no? Hay instituciones, organizaciones que dictan este mismo curso, eh, pasan fácilmente los $1000, ¿no? Entonces, creo que estamos ahí, ¿no? Dentro de ese margen. Y con más cantidad de horas, por si acaso, ¿ok? Y seguramente ya ustedes tienen conocimiento, ¿no? Quienes han indagado de un curso de esas características, por lo general son cursos que son de 48, 60, hasta 70, 72 horas, creo que he visto. ¿Ok? Nosotros estamos ofreciendo 120 horas, 100 horas efectivas de entrenamiento, más 20 horas de ejercitación en quizzes y simulacros, por este precio de $830 americanos. Y por lanzamiento, estamos a la fecha de hoy lanzándolo con un 30% de descuento todavía. 30% de descuento, que traducido eso, el precio final sería $580. $580, esto hasta el 12 de octubre. O sea, ya nos quedan 2 días para que puedan acceder a este precio con descuento, ¿no? Igual me escriben al WhatsApp, lo conversamos, no hay problema, para que puedan acceder a este descuento. Bien. ¿Qué más? Ay, bueno, estos son los medios de pago. Eso ya está en el brochure que estamos siempre alcanzando, compartiendo. Bien, y culmino con esta información. Miren ustedes, esto es de la página de AWS, lo que, si alguien tal vez no conoce, cuánto cuesta dar un examen para CBWI, por aquí están los precios, ¿no? $1,325 cuesta el examen CBWI. Estos trámites, por si acaso, no es con nosotros, ¿ok? Estos trámites son directamente, usted no nos va a pagar, no nos tiene que pagar esos montos a nosotros. Esto es directamente con AWS, ¿ok? En el curso, obviamente, les instruimos, les orientamos para que gestione su certificación. Eso sí, le brindamos todo nuestro apoyo durante el curso y después del curso.
sin ningún problema. Los que nos conocen en otros cursos saben que tienen ese respaldo de parte nuestra, ¿ok? Entonces, este es el costo del examen según AWS en su página oficial, ahí está también a la mano. $1,325, 1,070 los que son miembros, ¿ok? Entonces, ya depende si usted es miembro o no, que haga estos pagos. Bien, entonces, el curso nuestro, para quien tal vez no tenga del todo claro, el curso nuestro es un curso de entrenamiento, ¿ok? Obviamente no incluye el precio del examen, ya usted acaba de ver cuánto es un precio de un examen, ¿no? Entonces, este es nuestro curso, les presentamos y con esto finalizamos. Agradecemos su participación. Un fuerte abrazo para todos y voy a mantener por unos instantes, miren, mejor la página final, ok, voy a ampliarlo durante unos 2 o 3 minutos, este, este número, que es el número de inscripciones, y este es el correo también oficial, donde pueden escribirnos. Si usted no pertenece todavía a nuestros grupos WhatsApp, tenemos varios grupos de WhatsApp en Intec Perú Welding, puede escribirnos a este número y lo añadimos a nuestro grupo y ahí le brindamos toda la información. ¿Ok? Todo el material que hemos compartido hoy día lo vamos a compartir en el grupo WhatsApp. Si no está añadido, escríbanos y le añadimos al grupo WhatsApp. Y le brindamos toda la información que se requiere. Muy bien, entonces, nuevamente agradecer su presencia. Felicitamos su interés, su deseo de capacitarse, de adquirir una certificación. Si no es ahora, lo puede hacer luego, no hay problema. ¿Ok? Pero igual, escríbanos. Si tiene alguna inquietud, le vamos a responder con todo gusto. Y bueno, cerramos entonces con esta pantalla. Va a quedar 1 minuto, 2 minutos para que tome nota de estas direcciones. Yo de mi parte voy despidiéndome de ustedes. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Seguimos en contacto vía WhatsApp o por ese correo electrónico. ¿Ok? Bien, gracias a todos. Muy buenas noches.